Bienvenidos a mi canal Matescuevas. Ahora, en este segundo vídeo, vamos a trabajar la segunda parte del tema del álgebra. En el vídeo anterior vimos lo que era el lenguaje numérico y ahora vamos a ver lo que es el lenguaje algebraico. Para ello, damos clic en mi página web y cargamos una pestaña nueva. En esta segunda parte vamos a entender cuál es el significado del lenguaje algebraico. Como vimos anteriormente que el lenguaje numérico era únicamente trabajar con números y operaciones matemáticas, ahora en el lenguaje algebraico, ¿qué vamos a incluir? Vamos a incluir tanto números como letras, ¿vale? Entonces, lo que dice la definición del lenguaje algebraico es lo siguiente. Llamamos lenguaje algebraico al lenguaje que utilice letras y en combinación con números y signos. Es decir, si antes nada más que teníamos números a la hora de sumar, multiplicar y restar, el lenguaje algebraico, como dice aquí, utiliza o combina tanto números como letras y trabaja con los signos que tenemos anteriormente, los signos usuales como es la suma, la multiplicación, la resta o la división. Para ello vamos a ver los siguientes ejemplos. Acordaros que en la primera parte del tema pasábamos del lenguaje usual al lenguaje numérico. Pero ahora aquí, en esta parte, como estamos ya con la iniciación al álgebra, vamos a pasar del lenguaje usual al lenguaje algebraico. Por ejemplo, ¿cómo se diría en álgebra el doble de un número? Siempre que trabajemos en álgebra, la palabra número se va a identificar con la letra X. La letra X en primaria era el símbolo del producto, pero en álgebra esta X no es el producto, esta X es el valor de un número que se desconoce. De ahí que el producto yo en mi página web le haya puesto con un asterisco. Se puede poner como un asterisco o como un puntito en medio entre dos valores. Entonces, como hemos dicho, el primer lenguaje usual sería el doble de un número. Pues el doble de un número, algebraicamente, se expresa como 2 por x. Repito que el asterisco es el por. Volvamos a ver el segundo ejemplo del lenguaje usual. Un lenguaje usual sería un número aumentado en 5 unidades. Acordaros que cuando estamos hablando en álgebra de un número puede ser cualquier valor. En este caso, el número, nosotros en álgebra lo llamamos como x. De ahí que un número aumentado en 5 unidades, su lenguaje algebraico sea x más 5. Aquí tenemos entonces otro ejemplo de lenguaje usual. La suma de dos números. Como me dice la suma de dos números, estos dos números no tienen por qué ser iguales. De ahí que su lenguaje algebraico sea x, que es un número, e y, que es otro número, que puede ser igual o distinto de x. Como este y puede ser igual o distinto de x, ponemos una letra diferente a la x. De ahí que el lenguaje algebraico sea x más y. Y por último, el lenguaje usual, tenemos un último ejemplo, que es la mitad de un número más el cuadrado de otro. Cuando leáis el lenguaje usual la mitad de un número más el cuadrado de otro, este más lo que me está diciendo es que me separa dos operaciones. Es decir, este más que lo tengo aquí, tendré una parte del sumando con una cosa y a la derecha otra parte del sumando. Por lo tanto, si me dice la mitad de un número, ¿qué es? Dado que en álgebra un número es x, la mitad sería x entre 2 más el cuadrado de otro. ¿Quién es el cuadrado de otro? Y al cuadrado, porque el valor de la y no tiene por qué coincidir con el de la x. Por ello, repito, cuando utilicemos el lenguaje usual, el ejemplo de la mitad de un número más el cuadrado de otro, algebraicamente su lenguaje se expresará como x entre 2, que es la mitad de un número, más y al cuadrado, que es el cuadrado de otro. Ahora, una vez que hemos trabajado esta primera parte del tema, como es el lenguaje algebraico, tenéis que iros a hacer el test en el cual tenéis que comprobar si habéis entendido esta parte. Por ejemplo, yo voy a hacer nada más que de estos 5 apartados, voy a hacer 2, ¿vale? Por ejemplo, el primero, un número disminuido entre unidades. Entonces, acordaros que algebraicamente un número es una letra. Puede ser A, puede ser B, puede ser X o puede ser Y. En este caso, la letra que hemos elegido es A. Entonces, como es disminuido 3 unidades, si yo cojo A más 3, es erróneo, porque lo estoy aumentando. Entonces sería correctamente A menos 3, que se ha disminuido